Una consignación es el traspaso de la posesión de mercancías de su dueño, llamado comitente o consignador, a otra persona denominada comisionista o consignatario, que se convierte en un agente de aquel a los fines de vender las mercancías. La consignación es una entrega en depósito. Desde el punto de vista del consignador, la consignación es una consignación remitida. Desde el punto de vista del consignatario, es una consignación recibida. A veces se hace referencia a una consignación remitida llamándola simplemente remesa o embarque, y de la misma manera una consignación recibida suele designársele simplemente con consignación. El uso de esos términos no es recomendable porque no se explican por sí mismos. Es preferible emplear las expresiones consignación remitida y consignación recibida, o bien las de mercancías enviadas en consignación y mercancías recibidas en consignación. En cuanto al carácter jurídico, el contrato de consignación es un contrato comercial, el cual consiste en que una persona se obliga a vender las mercancías de otra, previa fijación de un precio en que el consignatario debe entregar al consignante. Las mercancías en consignación no forman parte del patrimonio del consignatario, por lo que éstas no podrán ser objeto de embargo en el caso que el consignatario entre en cesación de pagos y se vea en la obligación de responder con su patrimonio. Derechos del consignatario. Tiene derecho a que se le reembolsen los gastos. En casi todas las consignaciones se pagan gastos y acarreos. El comisionista tiene derecho a que se le reembolsen los importes hechos. Derecho a la remuneración. Los comerciantes comisionistas reciben usualmente como compensación un porcentaje del importe bruto de la venta. Los comerciantes que venden mercancías en consignación deben recibir una comisión computada a base de un tanto por ciento, o pueden retener el importe de la venta que sobrepase a la cifra especificada por el consignador. Derecho a garantizar la mercancía. Al hacer las ventas, el consignatario tiene autorización para dar las garantías usuales sobre las mercancías vendidas y el comitente queda obligado por tales garantías. Derecho a dar crédito. Si el consignador se lo permite, el consignatario puede vender a crédito. Así, las cuentas creadas son propiedad del consignador. De igual manera, cualquier pérdida originada será soportado por él. Deberes del consignatario. Tiene deber a cuidar los bienes del consignador, ser prudente al conceder los créditos y diligente al efectuar los cobros, mantener los bienes del consignador separados de los suyos propios e informar sobre las ventas realizadas y hacer las liquidaciones. Artículo seleccionado del Código de Comercio referido al contrato de comisión. El artículo 376 establece que el comisionista es el que ejerce actos de comercio en su propio nombre por cuenta de un comitente. El artículo 377 establece que el comisionista no está obligado a declarar a la persona con quien contrata el nombre de su comitente, pero queda obligado directa y personalmente hacia aquel como si el negocio fuera suyo propio. El artículo 378 establece que el comitente no tiene acción contra la persona con quien ha tratado el comisionista y recíprocamente ésta no la tiene contra el comitente. El artículo 379 establece que si el negocio encomendado se hiciere bajo el nombre del comitente, los derechos y las obligaciones que produce se determinan por las disposiciones del Código Civil sobre el contrato de mandato, pero el mandato mercantil no es gratuito por naturaleza. Generalidades para el consignador. Por razones crediticias se corre menos riesgo en una consignación que en una venta, debido a que el consignador conserva la propiedad de las mercancías hasta que el consignatario las vende.
Una vez efectuada la venta, el consignatario debe remitir el producto de la misma al consignador. Para introducir un producto, cuando la demanda de un artículo es pobre o incierta, la consignación permite al dueño poner la mercancía a la vista del público. La remisión de mercancías en consignación a comisionistas ubicados en distintas localidades es una forma efectiva de realizar investigaciones de mercado en otros territorios. Generalidades para el consignatario. Debido a las fluctuaciones del mercado, cuando los precios del mercado están sujetos a fluctuaciones repentinas, frecuentes y considerables, es demasiado arriesgado comprar a precios cotizados varios días antes de recibirse la mercancía y vender a los precios que imperan después. El método de consignaciones evita este riesgo, ya que el consignatario, actuando como agente del consignador, vende las mercancías al precio prevaleciente en el mercado y recibe su compensación en forma de una comisión. Debido al peligro de inmovilizar una parte del capital de mercancías invendible, el comerciante puede pensar que la demanda de una mercancía es demasiado incierta para justificar su compra, aunque puede estar dispuesto a recibirla en consignación pagándola solamente después de haber efectuado la venta. Diferencias entre venta y consignación. En una venta, el título de propiedad de las mercancías pasa del vendedor al comprador, mientras que en una consignación, el título de propiedad de las mercancías no vendidas sigue perteneciendo al consignador o comitente. Hay que tener en cuenta esta distinción por tres razones. Primero, puesto que en una consignación no es una venta, no se realiza ninguna ganancia en la transacción y no debe reconocerse ninguna utilidad en los libros hasta que el consignatario haya vendido las mercancías. Segundo, puesto que el consignador conserva el título de la propiedad de las mercancías, cualquiera de estas que no hayan sido liquidadas tiene que ser incluida en los libros del comitente consignador al cerrarse los libros. Tercero, si el consignatario se convierte en insolvente, el consignador puede recuperar sus mercancías, en cuyo caso no tendrá que ocupar un puesto entre los demás acreedores para poder recibir una liquidación a prorrata. Ventajas de la consignación. Entre las ventajas de la consignación destacan que no se requiere un pago por adelantado por parte del consignatario al consignante. El consignante recupera los productos que no se logran vender. El consignatario puede pagar al consignante días o semanas después de realizar la venta. Para el consignante, una ventaja es que este tipo de acuerdo funciona para crear un canal de venta de sus productos. Seguidamente les explicaré las ventas a plazo. En cuanto a las características de las ventas a plazo, es importante mencionar que las ventas a plazo son aquellas que se efectúan mediante el cobro de una cierta cuota inicial más una serie de cuotas periódicas. Bajo esta forma se venden todo género de bienes y servicios, tales como casas, apartamentos, parcelas, construcciones, artículos electrodomésticos, automóviles, etc. Ventajas. Para el comprador, el consumidor de escasos recursos económicos puede tener a su alcance mayor cantidad de bienes y servicios. Para el vendedor, la ampliación del mercado y aumento de las ventas produce un aumento de la demanda de bienes y servicios. Esto trae como consecuencia un aumento de la producción, lo que se traduce generalmente, de acuerdo con la capacidad de la empresa, en una reducción de los costos. Por eso puede generalizarse y decir que al aumentarse las ventas, reducen los costos. En relación a las desventajas, para el comprador paga un precio mayor debido al recargo de los intereses del crédito, los gastos de cobranza y las pérdidas eventuales del negocio. Corre el riesgo de perder parte de la inversión si no puede cancelar todas las cuotas establecidas en el contrato de venta. Para el vendedor, aumentan los costos de cobranza, contabilidad y mantenimiento. Aumenta el riesgo por pérdidas por cuentas incobrables. Seguidamente, factores que deben considerarse. A pesar de la posibilidad que tiene el vendedor de recuperar el bien vendido, cuando no haya sido cumplido por el comprador los compromisos de pago, las pérdidas derivadas de los contratos de ventas a plazos pueden ser importantes, motivado al mal estado de la mercancía recuperada, el alto costo de su recuperación, los elevados gastos de administración y cobranza,
el aumento de las cuentas incobrables, la vida útil del artículo puede ser más corta que el plazo para pagarlo. Estos factores negativos pueden producir grandes pérdidas que ponen en peligro la estabilidad del negocio, por lo que deberán ser tomados en consideración por el vendedor cuando establezcan sus sistemas a plazo. Para tratar de cubrir pérdidas en lo posible, la generalidad de estos sistemas estipulan las siguientes normas. La cuota inicial debe cubrir el costo de depreciación que sufre el bien durante los primeros plazos. Los periodos entre un plazo y otro no deben ser mayores a un mes. Los pagos periódicos deberán cubrir la reducción de precio que va experimentando el objeto vendido. El plazo total para la cancelación no debe exceder la vida útil del bien. Por último, tenemos las modalidades de los contratos de ventas a plazo. El mayor riesgo que conllevan las ventas a plazo es la posibilidad de que el comprador no cumpla con los compromisos acordados, razón por la cual el vendedor debe protegerse. Ello ha traído como consecuencia que las negociaciones generalmente se lleven a cabo mediante la utilización de contratos de ventas condicionados que obligan a las partes, estableciendo ciertas modalidades. Las más comunes son: contrato de venta hipotecario, prevé la transmisión de la propiedad del bien vendido, pero sujeta a esta hipoteca para garantizar la parte del precio de la venta que queda pendiente de pago. Contrato de venta a plazo con reserva de dominio. Aquí se establece que el vendedor conserva la propiedad del bien vendido hasta tanto el comprador cancele la totalidad de las cuotas. Contrato de fideicomiso. Este tipo de contrato se hace depositario del derecho de propiedad a un fiduciario hasta que se realice la totalidad de los pagos. El contrato de alquiler y venta. Según este contrato, pueden arrendarse los bienes hasta que el precio de la venta haya sido totalmente cubierto.